dividiendo los esporulados y los no esporulados. Los esporulados, a ver, el género reproductivo, y en los esporulados vamos a ver el género Pinebacterium. Ahora, bueno, tenemos que tener en cuenta, así que obviamente como hay también bacilos de vamos a ver el día de los aerobios, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a ver que son gram positivos y en la siguiente diapositiva voy a ponerlo un poquito más claro. Vamos allá. Ok, como podemos ver acá, acá están ya subdivididos todos los bacilos gram positivos. En este cuadro pues están dividiendo en no esporulados y esporulados, ¿no? En el caso de los no esporulados, como podemos ver, están pues los aerobios, ¿no? Y los anaerobios. En el caso de los aerobios, el más representativo es el género Corynebacterium, que vamos a ver también en esta práctica. En el caso de los anaerobios, están pues el Actinomyces y los bacilos como más representativos. En el caso de los esporulados, vamos a ver a los aerobios, ¿no? Es el género Bacillus el más representativo, y en el caso de los anaerobios, el Clostridium, ¿no? Que también va a ser, tengo entendido que la siguiente práctica. Vamos a comenzar así. Ya. Primero vamos a ver los bacilos aerobios esporulados, ¿no? El género Bacillus. Son bueno, gram positivos esporulados, realmente se agrupan en cadena, como podemos ver acá en la imagen. Requieren de oxígeno, ¿no? Para su metabolismo, por eso son aerobios, aunque también hay algunos que son anaerobios facultativos. Y bueno, en su mayoría saprofitos, tenemos ahí Bacillus, ¿no? Y excepto pues el Bacillus anthracis, que en este caso este bacilo va a ser considerado un patógeno, ¿no? Para el hombre y los animales. Ahora, el género Bacillus, pues en sí es compuesto por más de 40 especies, ¿no? de Bacillus positivos esporulados, pero los más representativos y que vamos a ver también el día de hoy van a ser tres: lo del Bacillus cereus, el Bacillus subtilis y el Bacillus anthracis. Primero vamos a ver el Bacillus cereus. Nuevamente repetir que es un gram positivo, ¿no? Pertenece a la familia de los Bacillaceae, género Bacillus. En cuanto a su morfología, podemos decir que son los bacilos más grandes dentro de estas especies, ¿no? Y bueno, tienen forma como que de barras, pero sus extremos van a ser como que rectos, ¿no? También se considera que son móviles con flagelos críticos, se encuentran en pares o en cadenas, también es resaltante. Sus esporas van a ser elípticas y centrales. Ahora, en cuanto a sus condiciones de crecimiento, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que ellos van a crecer en una temperatura de más o menos de 30 a 40 grados centígrados, y en cuanto a su pH óptimo para el desarrollo va a ser de 6 a 7. También indicar que producen una betemólisis, ¿no? Se realiza una hemólisis completa. También indicando que se encuentran en el medio ambiente, en suelos, polvo, agua, vegetación. También recalcar que el Bacillus cereus es considerado un contaminante del medio ambiente, ¿sí? Ya que también lo podemos encontrar en los alimentos. Es por ello que también consideramos, ¿no? que puede producir una intoxicación alimentaria, ¿no? Hasta podría producir pues, gastroenteritis, ¿no? Por ejemplo, cuando uno consume alimentos amiláceos, como ya sea el arroz, la papa, ¿no? Entonces, por ejemplo, específicamente lo que es el arroz, cuando uno lo cocciona, obviamente, pues van a morir pues, gran cantidad de bacterias, ¿no? Sin embargo, aún van a quedar dentro de ellos pues, las esporas, ¿sí? Algunas esporas que también son pues, resistentes y que posteriormente a este proceso, pues van a poder germinar y así seguir identificándose las bacterias, ¿no? Es por ello que causa esta intoxicación. Ahora, se divide la intoxicación en dos tipos, ¿no? En la forma diarreica y en la forma emética. En el caso de la forma diarreica, podemos ver que, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Va a estar caracterizada por la presencia de una diarrea acuosa, calambres abdominales y dolor.
se produce entre más o menos de 6 a 15 horas después del consumo de alimentos contaminados. Los síntomas van a persistir en 24 horas, durante 24 horas, y bueno, esto se debe básicamente a la producción de una toxina más termolar. El va a ser la forma emética, que está caracterizado por presencia de vómitos después de más o menos media hora a 6 horas luego del consumo de alimentos contaminados. Y bueno, los síntomas se van a deber a la producción de una toxina más termoestable, ¿no? Para poder resistir a estas temperaturas. Bien. Ahora vamos a los sutiles. El bacilo subtilis, nuevamente recalcando, ¿no? Está presente, es una bacteria positiva, pertenece a la familia de los Bacillus género Bacillus. Es una bacteria catalasa positiva, hemolítica también, ¿no? Realiza hemólisis completa. En cuanto a su morfología, indicamos, ¿no?, que tienen forma de barra con bordes, ellos sí no tienen bordes redondeados y presencia de flagelos. Se encuentran de forma individual o también formando cadenas, ¿no? Comúnmente formando cadenas. En cuanto a nivel microscópico, se puede notar que en el centro de la célula bacteriana se encuentra la forma esférica, ¿no? Que en este caso pues, no va a modificar la forma de la bacteria, igual que en el caso también de Bacillus cereus que habíamos visto anteriormente. Puede ser encontrado en diversos ambientes, ¿no? Ha sido aislado de ambientes terrestres y acuáticos. Y en este caso, en el Bacillus subtilis, sí es considerado seguro e inofensivo para el hombre, ¿sí? Ya que obviamente pues, no causa un daño en el hombre y al estar pues, en contacto con este bacillus, al contrario, se puede indicar que hay beneficios ya probados. Por ejemplo, a nivel de agricultura, son usados para el control de plagas, ¿no? En el cultivo. En el caso de nivel de medicina también, el bacilo se utiliza, ayuda también en la elaboración de medicamentos, como por ejemplo la vacitracina. Y en el caso también a nivel industrial también, sí, también ha sido ayuda, ¿no?, a la elaboración también de detergentes. Entonces sí hay que considerarlo seguro e inofensivo para el hombre. Y bueno, el Bacillus tracis, ¿no? También no positivo, pertenece a la familia de los Bacillus de los Bacillus, inmóvil, ¿no? En este caso, este Bacillus es inmóvil y es encapsulado. En cuanto a su morfología, sí consideran, ¿no?, que son básicos gruesos y largos, dispuestos en cadenas. Sí, esto es lo que básicamente se va a poder resaltar a simple vista, ¿no? Como pueden ver en la imagen, forman cadenas muy largas y es lo que los va a destacar. En el caso, pues, también las endosporas, claro, sí, redondas, celda resistente. En el caso de las esporas, como dice, suelen encontrarse en suelos alcalinos, ¿no? Y por eso se cree, pues, que su germinación está relacionado eh, con la temperatura, ¿sí? Está más relacionado con esos cambios de temperatura. Y bueno, en el caso, como ya había mencionado anteriormente, ese Bacillus anthracis se caracteriza por ser patógeno, ¿sí? Y lo que va a causar va a ser la enfermedad del carbunco, también llamado enfermedad del anthrax, los cuales tienen tres formas a cuales uno se puede infectar de este carbunco, ¿no? De este anthrax, que es de forma cutánea, puede ser por inhalación también o por la vía gastrointestinal, que vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver, como indica en esta parte de la derecha, dice formas de infección, ¿verdad? Como les mencioné, por la vía cutánea, vía gastrointestinal y por inhalación. Bueno, estas bacterias, Bacillus anthracis, producen esporas, ¿no?, que son resistentes y que pueden quedarse bien a vivir en el suelo durante muchos años. Entonces, por ejemplo, en esta zona puede pasar un ganado vacuno, ¿no?, que puede infectarse ya sea por contacto con el suelo o al consumirlo también. Entonces, una manera que se puede infectar a esta persona, por ejemplo, es por medio de este animal, ¿no?, por intermedio de este ganado vacuno. Entonces, por ejemplo, como dice acá, primero por contacto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tiene un tipo de contacto con la piel de este animal, entonces puede haber una infección, la cual puede causar una mortalidad del 20%. O de forma de la digesta, ¿no?, de este animal contaminado,
y la cual pues, tiene una mortalidad altísima, ¿no? Del 95%. Ahora, también hay otra forma que se puede infectar el ser humano, ¿no? Que también es de vía directa, ¿no? Por inhalación de estas esporas. Entonces, también realmente este es el que más, se podría decir, que es más grave, que causa mayor mortalidad. Bueno, acá lo están comparando, pero según tengo entendido, este es el que causa mayor mortalidad. Sí, entonces cuando uno, por ejemplo, inhala, ¿no? Estas esporas, pues esto va a, obviamente cuando lo inhala, va a empezar al pulmón, ¿no? Ahí se va a empezar a germinar, va a empezar a proliferarse, ¿sí? Y gracias, bueno, con la ayuda, ¿no? de los ganglios linfáticos, va a poder diseminarse por todas partes, ¿no? Va a empezar a liberar toxinas. Entonces, ¿qué va a causar ello en las personas? Pues va a haber presencia de dolor torácico, va a haber fiebre en la persona, dificultad para respirar, incluso hasta como llega a todas partes, entonces también puede haber una infección a nivel del encéfalo, ¿no? Y en la médula espinal, y también podría hasta causar una meningoencefalitis. Entonces, realmente sí es muy grave, sobre todo por inhalación de manera directa. Ahora sí vamos a pasar a la práctica. La primera es la observación microscópica. Vamos a ver acá los dos tipos de coloraciones, lo que es la coloración de Gram, ¿no? Y la coloración de Birds. En el caso de la coloración de Gram, que ya bueno, todos lo sabemos, ya hemos visto en varias clases, ¿no? Que el objetivo pues, es ver la morfología del bacillus, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son los cuatro principales componentes, ¿no? Que es el crisalvioleta de Siena, ¿no? El lupol, el colacetón y la fluoxetina, ¿no? Entonces, el orden creo que, bueno, así es en ese orden. Y bueno, como les menciono, pues creo que todos sabemos. Primero colocar el diferenciana, ¿no? Luego, dejamos un tiempo que coge el color y luego colocamos nuestro colorante, ¿no? Nuestro mordiente para que el colorante también pueda sentar mejor. Luego, el paracetamol, que obviamente es para decolorar los que son, pues, que no sean tan, que no sean tan resistentes al colorante, ¿no? Se le da el decolorante hasta que no diluya más color. Y se le echa en nuestro colorante de contraste, ¿no? Que es la fluoxetina, ¿no? Y finalmente vamos a ver, ¿no? la morfología de estos bacilos que como son gran positivos, pues definitivamente casi saber que todos son gran positivos, todos son bacilos, ¿no? Que se ve la coloración violeta durante todo este campo. Y también ahora lo que es la coloración de Wurtz, ¿sí? En esta coloración lo que va a servir para la presencia, para poder observar las esporas. En este caso vamos a utilizar los dos colorantes, que es el de malaquita y la safranina. Ahora, el procedimiento es primero vamos a echar lo que es el verde de malaquita, ¿sí? Echamos y luego lo ponemos a calentar sobre el mechero hasta que veamos que aparecen nuestras vaporcillas, que por lo general va a tomar más o menos unos 5 minutos en aparecer. Luego de ello lo sacamos, tiramos, lo lavamos, ¿no? Y luego colocamos nuestro colorante de safranina, ¿no? Igualmente lo lavamos, dejamos que seque y ahí es donde podemos observar estas imágenes. Bueno, en esta imagen que es más grande, pues podemos ver casi todo el campo está tincionado de color verde, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo son las esporas, ¿sí? Porque es lo que, el color que agarra la espora, el color verde. Lo demás es lo que agarra el color de la safranina, ¿no? Entonces, en este caso vemos presencia de esporas nada más. Entonces, ¿por qué no vemos en el bacillus? Es porque ya en este caso ya los bacilos ya han esporulado, ¿no? Entonces, por eso más que todo esporas, todo color verde, ¿no? También se ven partes tincionadas de safranina, pero no es mucho, más que todo se ve las esporas, ¿no? Y en esta imagen pequeña sí podemos más o menos ver la diferencia, ¿no? Como en este bacillus, pues que dentro se ve claramente la espora, ¿no? Que está tincionada de verde y lo demás, pues el bacillus está por completo tincionado el color de la safranina, ¿no? Y bueno, prácticamente es el objetivo de esta práctica, reconocer la morfología y la presencia de las esporas.
Ahora, la segunda parte es el siembro, ¿no? La siembra de medio de cultivo. Acá vamos a utilizar el 4, ¿no? Que es la sangre, el almidón. Vamos a utilizar el medio SIM, que es el medio de sulfuro y no motilidad. ¿Sí? Como dice, se utiliza para comprobar la motilidad, para ver la formación de ácido sulfúrico y la producción de indol por parte de la bacteria. Pero específicamente en esta práctica lo que podemos observar es la presencia de la motilidad del bacilo. Bueno, eso también es gelatina, ¿no? Y también nuestra cepa, ¿no? De bacilos centrales y bacilos se utiliza en caldo, y bueno, el mechero y el aceite. Bien, ahora vamos a ver el procedimiento así. Primero vamos a sembrar, ¿no? Por espigas las cepas de bacilos centrales y bacilos sutilis en cada una de las placas de agarracimbe y agaralmidón. Por otra parte, en el caso del medio zinc y el medio gelatina, vamos a sembrarlo, ¿no? Por puntura. Vamos a incorporar a 16 grados Celsius por 24 horas. Y finalmente vamos a ver los resultados. En el caso de lavar sangre, como podemos ver acá, específicamente en esta imagen, la imagen de la derecha, ¿no? Bueno, la imagen de acá del medio sería, ¿no? Vamos a ver acá claramente la diferencia, ¿no? En el caso del Bacillus subtilis, como podemos ver, se ha formado, ¿no? Alrededor. Entonces, esto nos hace, pues, prácticamente comprueba, ¿no? Que este Bacillus subtilis, pues, es en beta-hemólisis, en hemólisis completa. En el caso de Bacillus anthracis, como podemos ver, no se ha formado algo por el estilo, entonces ello pues, nos indica que sería una gran hemólisis, que no realiza hemólisis, o en todo caso podría realizar, se puede considerar como un alfa leve hemólisis, ¿no? Una hemólisis parcial, pero por lo general va a ser una hemólisis. En el segundo, que va a ser en agarrar el almidón, ¿sí? Ahí lo que queremos obtener es ver, ¿no? Si es que hidroliza el almidón, el bacillus. Entonces, a simple vista, ¿no? Si lo colocamos, si se al momento de sembrar y todo ya, a simple vista, pues no lo vamos a poder observar. Entonces necesitamos el UOL para poder observarlo, ya que si es que ha hidrolizado, pues el UOL va a cambiar un tono medio marrón oscuro, ¿sí? Y en el caso de que no hidrolice, se va a adicionar como medio azulado. Ahora, luego de que se echó el UOL, como podemos ver en las sustancias, efectivamente se ha visto ha quedado de un color medio marrón oscuro, entonces eso nos comprueba, ¿no? Que sí, efectivamente hay que hidrolizar el almidón. En el caso de Bacillus anthracis, pues no encontré una imagen exacta, tengo que encontrar en la práctica, me dijeron que por ejemplo hay que fotógeno, entonces busqué una imagen en internet y pude encontrar más o menos esta imagen que es bueno para diferenciar por el color, ¿no? En esta rayita de la parte derecha pues se puede ver que está de color azul, ¿no? Esta sería la estría, pues, ¿no? Del Bacillus anthracis, ¿no? Efectivamente donde se puede ver que no ha hidrolizado el almidón. Y en el caso de la parte de la derecha, pues si no se ve el color del UOL, pues, ¿no? Que debería. Ahora vamos a ver el medio gelatina. ¿Sí? Acá lo que tenemos que obtener es ver si es que tiene o no tiene la presencia de gelatinasa. Entonces, en el primero, podemos ver acá el Bacillus subtilis, ¿no? En el momento de inclinarlo, se puede ver efectivamente que está pues el medio licuado, ¿no? Se ve cómo se moviliza el líquido, o sea, prácticamente está en líquido, ¿no? Entonces, obviamente, eso nos hace suponer que ha licuado el medio y que tiene presencia de gelatinasa. En el caso de las andraces, como podemos ver, no está totalmente intacto el medio, no se mueve para nada, entonces sigue aún, no ha coagulado. Entonces, esto nos hace, nos comprueba, ¿no? Que es una gelatinasa negativa. Y tenemos también el medio zinc. Como les dije, el medio sulfuro indomotilidad, ¿no? En esta práctica en específico, lo que queremos ver es si es que el bacilo es móvil o es inmóvil. En el caso de Bacillus anthracis, como podemos ver, hay una presencia de turbinas, pero solamente en el lugar de recorrido, ¿no? Probablemente en el caso de este medio, pues el sembrado, ¿no? Se realizó pues, por puntura. Y como podemos ver, solamente el Bacillus se utiliza desarrollado en ese lugar de puntura.
¿no? Solamente esa forma de esa parte no se ha movido, se quedó específicamente en ese lugar. Entonces, eso nos indica que el Sandrasis es inmóvil, ¿sí? Y por la forma en que ha dejado su recorrido es que se llama que es el pino invertido, ¿verdad? La forma de Bacillus anthracis. En el caso del Bacillus subtilis, obviamente también la puntura es la misma, sin embargo, así se puede ver que todo está turbio. Entonces, eso sí nos indica, pues, ¿no? Que obviamente el Bacillus subtilis no se queda en su lugar, que se ha movido en todo el medio y que lógicamente sería móvil, ¿no? Ahora, en caso de mediocin, pues acá puse una imagen, ¿no? Para saber, no tener conocimiento de qué está compuesto el mediocin. Contiene tripteína, contiene lepona, contiene amonio, tiosulfato y obviamente también la. Bien, ahora ya hemos visto, ¿no?, los bacilos aerobios esporulados. Ahora vamos a ver los bacilos aerobios no esporulados. En este caso vamos a ver al género Colinobacter. Como les mencioné, son positivos, son inmóviles, no encapsulados, son positivos. Y cuando su morfología sí es una morfología característica, se la podemos diferenciar. ¿Por qué? Porque, o sea, son alargados, pero en la parte de su extremo va a ser como que tiene una dilatación, así como podemos ver en las imágenes, ¿no? Son así alargados y siempre en el extremo tiene una dilatación. Entonces, esto es lo que va a destacar, va a diferenciar a este tipo de bacilos. También indicar, ¿no?, que en su interior se observan los llamados metacromáticos, que también vamos a ver eso en la práctica. Y bueno, son ubicuas en las plantas y animales, ¿no? Y normalmente van a colonizar la piel, van a colonizar las vías respiratorias altas, ¿no? Lo que es la faringe, la laringe, el aparato digestivo, ¿no?, y el tracto urogenital en los seres humanos. Ahora, en el caso del Colinobacterium, pues también, o sea, son más, o sea, son muchas especies, son más de 100 especies aproximadamente. Pero el más relevante que vamos a ver el día de hoy es el Colinobacterium diphtheriae. El Colinobacterium diphtheriae pertenece a la familia de los Colinobacteriaceae, género Colinobacterium. Presenta 3 biotipos. Tenemos el Colinobacterium diphtheriae gravis, mitis e intermedios. ¿Sí? Esta clasificación se va a basar en 3 puntos, ¿no? Primero, según su morfología como colonia, según sus reacciones biológicas, también según la gravedad que puede producir cada una de ellas. ¿Sí? Esa es su clasificación. También vemos que el cultivo se va a realizar en el medio de suelo coagulado de Lufra. Sí, este medio va a servir para el reconocimiento de gránulos metacromáticos, o sino también en pelotas a cistina telurita. Sí, es para el medio para su crecimiento. Acá lo que es la composición, ¿sí? Va a contener cloruro de sodio, tejido péptico de tejido animal, cistina, ¿no?, y sobre todo también los dulces de telurita, ¿no? Más que todo esos componentes van a estar la cistina y el telurito. Ese es lo más relevante de sus componentes, ¿no?, como indica su propio nombre. Y bueno, el organismo etiológico es causante, ¿no?, de la difteria, ¿sí?, de esta patología. Es una poderosa exotoxina que va a causar, ¿no?, un cuadro clínico en el hombre. Por ejemplo, va a haber presencia de dolor de garganta, dificultad para respirar, dificultad para comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuanto más producción de esta exotoxina, pues va a ser la extensión de esta afección, ¿no? Por lo tanto, pues si es cuanto mayor sea, pues obviamente debe haber más gravedad en sus signos, ¿no?, en sus síntomas. Y bueno, que por lo general pues, estos signos y síntomas aparecen más o menos de 2 a 5 días después de la exposición, ¿no?, a este microorganismo etiológico. Bien, este Colinobacterium diphtheriae se va a transmitir de una persona a otra por contacto directo con las cosas de las vías respiratorias, ¿no?, o un portador. Rara vez la transmisión puede producirse por contacto con lesiones cutáneas o fluides, ¿no? Pero como les comento, la forma principal, ¿no?, la forma primaria de transmisión va a ser por la vía respiratoria.
Y ahora, en cuanto a la práctica, vamos a ver primero lo que es la observación del crecimiento, ¿no? De Corinebaccterium. Entonces, vamos a necesitar obviamente la cepa, ¿no? De Corinebaccterium en caldo, en la placa de Agartherus de potasio, nuestro asa y meche. Bueno, vamos a brindar el separado, ¿no? Claro, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que todo tiene que estar previamente esterilizado. Las estrías, la cepa sobre nuestro agarre de potasio, que es un medio selectivo, en donde pues, el Corynebacterium difteriae, ¿qué va a hacer? Va a este telurito, ¿no? El telurito lo va a reducir a un telurito metálico, lo cual pues va a precipitar, ¿no? Y va a producir el color característico de este crecimiento, ¿no? Que va a ser como que medio gris, medio oscuro, ¿no? Específicamente en el Corynebacterium difteriae, como se puede ver, ¿no? Es este gris con el centro más oscuro, ¿no? Esa es la forma en que se va a presentar. Y en el caso de los metacromáticos, sí, vamos a ver, vamos a utilizar, ¿no?, las cepas de difteriae, ¿no? Bueno, en casos colantes, podemos utilizar el colante de Albert, que creo que ya lo hemos visto anteriormente, y también el azul de metileno. Ahora, este azul de metileno del Luffer, pues es derivado en sí del azul de metileno, ¿no? Pero la diferencia sería que en este caso, pues vamos a añadirle, por ejemplo, alcohol, ¿no? Y también un hidróxido de potasio, ¿no? Una solución de potasio, o también un hidróxido de potasio. Sí, es lo que se le añade, la diferencia entre ambos. Entonces, en el momento de hacerlo, obviamente el fuego fijado, ¿no?, y colocar nuestro colorante, pues podemos observar estas ambas imágenes, ¿no? En el caso de la primera imagen es con el colorante de Albert, el cual pues todo se va tensionando de color verde, y en el caso de los metacromáticos, de acuerdo con el más oscuro. En el caso de que utilizamos el de Luffer, ya sea la imagen de la derecha, donde el medio se tensiona de un color medio purpúreo, ¿sí? Y específicamente los metacromáticos también, pero igual que en el verde, o sea, más oscuro, ¿no? Y esa es la característica en cada uno de estos tipos de colorantes. Eso es todo, gracias. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, Sí, ¿alguna pregunta tiene? no escuché bien la parte en la que dijo sobre el agar telurito de potasio. Es un medio selectivo, ¿verdad? Sí, hay que preguntarle a tu compañera, porque ya después ya yo voy a hacer una réplica de todo lo que... A ver, la que expuso, por favor, ¿cuál es la respuesta? Sí, Cristina, es un medio selectivo. ¿Y por qué es un medio selectivo? Porque sirve para diferenciar, o sea, limita el desarrollo de los demás, ¿no? Para que pueda crecer el bacillus, el Corynebacterium difteriae. Ya, acuérdense que en la muestra está la contaminación, como lo dijo su compañera, es de persona a persona por medio de las gotitas de Plüger, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, en la garganta también reside pues otro tipo de gram positivos, ¿no? Estafilococo, estreptococo, bueno, hay series gram negativos, pero igual son gérmenes que viven en el aparato respiratorio alto. Entonces, lógicamente, tenemos que utilizar un medio que nos ayude y nos enriquezca el crecimiento del Corynebacterium y disminuye en algo el crecimiento de las otras bacterias, ¿no? Y ahí va la pregunta del millón. ¿Qué sustancia contiene el telurito que inhibe el crecimiento de los gram positivos restantes que son, ¿no?,
que viven normalmente en la garganta, para favorecer el crecimiento del Corynebacterium. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mannitol salado, el medio hipertónico para el estafilococo, lógicamente, favorece los medios hipertónicos al crecimiento del estafilococo. En el caso del estreptococo, lógicamente, la acida ayuda al favorecimiento y inhibe el crecimiento del estafilococo, y así sucesivamente en los diversos tipos de medios selectivos. ¿Qué es lo que contiene el Thayer-Martin, el telurita de potasio, para que crezca o dé preferencia al crecimiento del Corynebacterium? ¿Qué me podrías decir acerca de eso? Porque de eso depende mucho, porque siempre les digo, ¿no? Cuando hablan de algún tipo de bacteria, y cuando hagamos aislamiento bacterianos, entonces nosotros tenemos que tener siempre la composición del material que vamos a emplear. Por ejemplo, ¿qué contiene el Thayer-Martin? ¿Qué es el medio de Lofer? ¿No? ¿Qué es el medio coagulado de Pye para el aislamiento de esta bacteria? ¿Qué nos ayuda y qué nos favorece el crecimiento de uno y de otro? El agar sangre sí nos diferencia algunas cosas importantes, como por ejemplo, si son beta-hemólisis, si son alfa-hemólisis, para más o menos guiarnos en qué es, porque en el momento de la duda, aunque la sintomatología lo dice todo, ¿no? Porque es una tos diferente, ¿no? Es una tos como si estuviera uno tosiendo sobre un cajón. Es típico esa tos, ¿no? Cuando tenemos frente a un paciente que tiene o es portador de difteria. Entonces, la pregunta va, ¿no? ¿Qué es lo que contiene el telurita de potasio que nos ayuda a diferenciar de las otras bacterias que normalmente viven en el aparato respiratorio alto? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? ¿Cuál es el contenido del medio de telurita de potasio? Bueno, la cistina y el telurito es lo que resalta en ellos, o sea, lo que lo diferencia. Ahora, exactamente, ¿cuál es lo que hace que desarrolle en específico con el Corynebacterium? La verdad es que no sabría decir. Bueno, ese es importante, porque como les digo, nos va a ayudar, ¿no? Sí es cierto, el telurito es un medio selectivo. Es un medio selectivo. La misma telurita, que es el contenido del medio, porque aparte de eso tiene otras cosas más. El medio telurita, inhibe el crecimiento, el telurito inhibe el crecimiento del estreptococo, por ejemplo, del estreptococo, del estafilococo, pero aparte de eso tiene una propiedad de incluirse dentro del mismo citoplasma de lo que es ¿cómo se llama? El Corynebacterium, penetrar la célula, ¿no? Y capturarla y precipitar el telurito. Es por eso que justamente van a dar colonias medias negruzcas, que nos va a dividir los tres géneros importantes de los serotipos del Corynebacterium, ¿no? Que es el gravis, el mitis y el intermedius, ¿no? Que son diferentes tipos de Corynebacterium, ¿no? En la que la sintomatología es la misma, la gravedad también es la misma, pero igual nos clasifica ese tipo de ¿cómo se llama? De serotipos, ¿no? De serotipos de las principales serotipos del Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Eso ya cuando lo hagamos la teoría yo les voy a explicar claramente, porque voy a enfocar a las tres, yo dicto esa teoría. Voy a enfocar bien en lo que es los tres, cuál es el contenido, que sería bueno que lo revisaran ahí a la hora que ustedes, porque ya lo mandé a la delegada y debe estar publicado ya en el TIC, la teoría, ¿no? Para todos los que contienen el medio de Lofer, cuál es el esquema que debemos hacer un despistaje.
del Corynebacterium. El Corynebacterium realmente es una bacteria que ahorita ya lo tenemos un poquito controlada en el medio, ¿no? Es por las vacunaciones que ha habido, ¿no? Un esquema de vacunación muy interesante que el MINSA lo hace, ¿no? En niños recién nacidos, lógicamente, después, ¿no? Al 5.º mes, después al 1 año y medio, etcétera, que ya también ese día les voy a mostrar el esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido a nosotros controlar el coronavirus. Pero a pesar de eso, existe todavía casuística de gente, lógicamente, en las zonas donde no llega, pues, la vacunación. Entonces, por ese motivo que es la clase, ¿no? De que uno tiene que continuar y tal, pues si tuviera controlado la enfermedad, pues bueno, ya hasta ahí nomás queda, ¿no? Ese es uno de los temas importantes en el Corynebacterium. No sé si alguien más tiene otra pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta, chicos? ¿Alguien más, chicos? ¿O nada más? Si no, continuamos. ¿Continuamos, Pedro? Tú me dirás. Sí, doctor. Continuamos. Ya, perfecto. ¿Qué nos toca ahora, Pedro? Me toca poner el Clostridium, doctor. Se ve en pantalla. Sí. Entonces, antes de continuar un ratito, quiero recalcar acá algo muy importante, en cuanto a lo que es el Corynebacterium. El Corynebacterium, no sé si ustedes no lo han escuchado bien, pero al menos yo lo he escuchado un poquito entrecortado. Y de repente no hemos fijado bien esa parte de ese concepto de lo que es la difteria, ¿no? Perdón, el bacillus. El bacillus, porque el Corynebacterium está definido, el prototipo, digamos, el estudio por la difteria, ¿no? El Corynebacterium difteriae. Hay varios tipos de Corynebacterium, que también lo vamos a ver ahora en la teoría, no era tampoco su compañera que tengamos que hacerlo, porque esta es la parte práctica, pero en la teoría lo vamos a ver. Ha definido muy bien todo lo que es el Corynebacterium, cómo se hace el aislamiento del Corynebacterium, que está perfecto, ¿no? Que lo primero que se tiene que hacer siempre es un gram, y lógicamente después del gram, porque son gram positivos, y esporulados, ¿no? Gram positivos, no esporulados, y lógicamente, para comprobar, le hacemos, pues, lógicamente, los cultivos respectivos, y finalmente hacemos las láminas con los corpúsculos metacromáticos, que es la coloración de alga, ¿no es cierto? Para definir si efectivamente se trata del Corynebacterium. Eso ya está claro, lo ha definido bien su compañera, pero en cuanto a lo que es el bacillus, que es muy importante, sí existen muchos tipos de bacillus, hay como 40 especies ahora descritas del bacillus, en la cual lo que más prolifera son los saprofitos, y lo utilizamos más para detergentes, jabones, en la industria farmacéutica, ¿no? Para elaborar esas cosas, pero que el grupo importante de esta familia es el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es un Bacillus muy importante, porque ahorita todavía no tenemos muy bien controlada toda la ganadería que hay acá en el Perú. Ya en otros países, lógicamente, el control sanitario es extremo, ¿no? Es más, uno lleva algo a otro país y te revisan las maletas y todo para cuidar todo su flora, su fauna, todo, ¿no? Todo lo que es la parte de sus animales, para tratamiento, para todo te controlan. En cambio, acá en el Perú, acá no controlan nada, todo pasa como Pedro en su casa, como dice Pedro. Entonces, el detalle es el siguiente, que acá en las afueras de nuestras provincias existe mucho ganado no controlado. No controlan a las vacas, no controlan a las cabritas, ni nada por el estilo. Y ahí es cuando prolifera el famoso Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis realmente nos transmite estos animales herbívoros, ¿no? La vaca, la cabrita, todo lo que podrían estar contaminados, no solamente en contacto directo, sino por inhalación o por ingestión o por comida, ¿no?
la parte digestiva, ¿no? Esto es un caso de salud pública. ¿Por qué? Porque ¿dónde se transmite? Generalmente en los camales, en las zonas donde no hay control, hay camales. Acá la informalidad pues aflora rápidamente, ¿no? Pueden comprar 10 reses en forma oficial y otras 10 reses en forma no informal, ¿no? Como los pollos, como todas esas cosas que son a veces medios informales, ¿no? En la que no hay control, y es por eso que justamente que la parte sanitaria está mal, ¿no? Entonces, la contaminación, lógicamente, viene al hombre por esas características, sobre todo en las provincias. Y puede agarrar también en el sector cercado de Lima, porque Lima, pues, llegan todos, ¿no? Es cosmopolita, todo el mundo llega a Lima, con sus carnes, ¿no? No controladas, contaminadas, y contamina al hombre. Esta es la pústula maligna, la contaminación, que es una úlcera, en que en el fondo lo tiene negro, en que hay gran cantidad de esporas del anthrax, ¿no? Realmente muertes por el anthrax casi no ha habido. Se puede controlar con tratamientos básicos, ¿no? Tampoco que haya excesivamente, tampoco. En el Hospital 2 de Mayo podemos encontrar, porque ahí vienen pues todos los pacientes que vienen de las provincias, ¿no? Generalmente. Entonces ahí uno puede ver en la parte de infectología, ¿no? La presencia de anthrax, de leishmania, que no logra ver a veces en otros hospitales comunes, ¿no? Como es Salud, como Loaiza, ¿no? En el 2 de Mayo llegan, y ahí uno capta, ¿no? Si quieren irse a hacer el internado, ahí van a ver de todo. Entonces, ahí ya, bueno, es el tratamiento. Pero llegó un momento que, como es un germen esporulado, entonces comenzaron a hacer las famosas pasajes para que puedan hacerse mutar, ¿no? Comenzaron a hacerle drogos resistentes, y lógicamente crearon pues bacterias de anthrax drogoresistente en Estados Unidos, sobre todo que le gusta la famosa guerra biológica, y fue uno de los, digamos, causas de cuarentena también en Estados Unidos, porque lo hicieron en laboratorio y lógicamente creó un cuadro, una alerta epidemiológica descomunal. Le estoy contando hace como 15 años, ustedes todavía estaban pequeños, en la que realmente se consideró una alerta fuerte en Estados Unidos porque se sospechaba que lo habían hecho en laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque como son esporulados y estos viven y sobreviven hasta las adversidades y todo lo demás, entonces la única manera, si el tratamiento es muy, muy, muy fácil, ¿no? Con penicilinas, eritromicinas, tetraciclinas, es sencillo, mueren rápidamente. Pero sin embargo, cuando lo hicieron en el laboratorio, lo mutaron en el laboratorio, lo hicieron pues drogos resistentes y eran resistentes. Imagínense ustedes que dispararan esa bacteria a nivel, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces hubo una alerta de control, ¿no? Entonces se basan de estos tipos de bacterias que aparentemente están controladas para poder hacer las famosas guerras biológicas, ¿no? Eso como un comentario que les quería, porque eso sí eso lo pueden revisar por internet, ¿no? En Estados Unidos hace 14, 15 años, ¿no? A raíz de eso se comenzó a hacer todos los estudios, ¿no? Dijeron, ¿no?, que, por ejemplo, ahorita que este virus, ¿no?, que el coronavirus, así, aparentemente en el laboratorio, o sea, no fuente oficial, pero por ahí se habla que fue hecho en el laboratorio, ¿no? Una cosa así. Muy bien. A ver, empecemos con Clostridium. También es una parte interesante, muy bonita. A ver, Pedro, creo que te toca exponer a ti. ¿Se ve, doctora? Sí, sí se ve. Y antes que continuemos, Pedro, parte de las exigencias que nos ha dicho el doctor Leiva, que logré comunicarme con él, es que tengamos en el correo personal, porque en algún momento lo pueden solicitar,
todas sus exposiciones. Entonces, por favor, te voy a mandar mi correo personal para Ya, que lo tengamos ahí, ¿ya? Para que en ya, algún momento, cuando venga la supervisión, digamos, sí, los alumnos, porque se puede perder en el team, porque en el team parece ujú, que llega un tiempo que se borra, ¿no? Que se pierde la información. Es lo que me han dicho, sí, bueno, no sé. No, ujú, se pierde la información. Entonces, la única evidencia, me dice, es que el profesor lo tenga en su plataforma, en su computadora, y en ujú, cualquier momento, si alguien quiere preguntar, le mostraremos que sí que han hecho las clases, ¿no? Sobre todo de sus exposiciones. Entonces, a ver si, por favor, me lo envían a mi correo, todas las exposiciones que han tenido, ¿no? ujú. Para tenerlo registrado. ¿Está bien, Pedro? ¿Ya? Y te mando ahora mi correo. Listo, Ya, conversamos. ya, doctor. Buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre el género Clostridium. Vamos a estudiar 4 tipos de patógenos, especies. El primero está el Clostridium tetani, que va a ocasionar la enfermedad del tétanos. El Clostridium botulinum, que causa el botulismo. El Clostridium difficile, que causa la colitis pseudomembranosa, ¿no? Hay que recordar la colitis. Y el Clostridium perfringens, que va a ocasionar la llamada gangrena de tipo gaseosa, ¿no? Son las 4 especies más importantes que voy a tratar el día de hoy. Obviamente podemos clasificarlo bioquímicamente, podemos clasificarlo también según la enfermedad y la toxigenicidad, ¿no? Hay una clasificación también según la secuencia de ADN, tipificación de ARN o ribosómico, ¿no? Pero es lo más importante, ¿no? Los tipos de Clostridium, las especies, y recordar sobre todo qué es lo que las patologías que causan el hombre, ¿no? Son anaerobios, ¿de acuerdo? Son anaerobios, por eso que para que puedan crecer necesitamos medios reductores, ¿no? Como por ejemplo el tioglicolato o el caldo de carne, ¿no? Son gram positivos, van a producir esporas. Algunas clostridios son anaerobios estrictos y otras son aerotolerantes, ¿no? Y cuando uno recordaba, pues, ¿no? Acerca de las características aerotolerantes, uno hay que recordar que eran bacterias que solo se multiplican, que se van a multiplicar solo en condiciones de alta intensidad reductora, ¿no? Que no van a ser destruidas por exposición al oxígeno. Entonces, también se producen toxinas, son productoras de gases. Actualmente existen unas 130 especies reconocidas, ¿no? El hábitat sobre todo es el suelo y también el tracto intestinal de animales, ¿no? Por eso que esto es muy estudiado también en la medicina veterinaria y por supuesto también en el hombre. Es muy reconocida su morfología a manera de palillo de tambor, ¿de acuerdo? Porque en la espora precisamente hace que tenga esa dilatación. O uso también hilar. Recordar también muy importante que los clostridios son móviles, casi todos, a excepción. Entonces, recuerden ustedes que poseen flagelos períthricos, toda su extensión, pero excepto el Clostridium perfringens, ¿no? O sea, todos tienen flagelos que le va a permitir su locomoción, pero el perfringens no presenta flagelos. En cuanto a su microscopía, se van a observar solos, pueden estar en parejas o en cadenas, van a formar esporas, ¿de acuerdo? Forman esporas u ovaladas, ¿no? Esféricas ovaladas. Situados puede estar estas esporas en el centro del bacilo o puede estar en el llamado extremo subterminal, ¿no? Hacia un extremo. Como les digo, el cultivo, como son anaerobias, entonces podemos utilizar medios reductores, ¿no? Como el agar o glicolato, también el caldo de Tarossi, ¿no? Que son medios complejos con pH neutro. Pero también podemos propiciar las condiciones de anaerobiosis mediante el método de Gaspar, ¿no? Que es un método que se emplea, pues, tengo entendido que es un recipiente, es un utensilio ya físico, ¿no? Eh, Vemos acá que hay reducción catalítica del oxígeno o hidrógeno, generando junto con CO2, y la temperatura óptima de crecimiento es de 4 a 69 grados, ¿no? Muchos de los clostridios producen colonias grandes, elevadas, de bordes enteros, y también producen algunos clostridios, pues, hemólisis en agar sangre. Ahora vamos a ver algunas imágenes que les he podido traer. La característica de los crecimientos de estos bacilos son anaerobios, entonces, y son incapaces de usar el oxígeno, ¿no? Carecen de citocromo, ¿no? Por ello el fundamento de la característica anterior, ¿no? Citocromo oxidasa también no tiene.
y son incapaces de destruir el peróxido de hidrógeno. Por eso es que entre las pruebas de la catalasa son catalasa negativa, peroxidasa negativa, también algo muy importante también, ¿no? Pero sí fermentan una variedad de azúcares, ¿no? Sí fermentan azúcares. Son características que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Vamos a ver el primer tópico, que es el Clostridium tetani, ¿no? Que es una enfermedad tóxico-infecciosa. Una característica muy importante porque es no contagiosa en el aspecto, hay una caracterizada rigidez intensa, generalizada de los músculos esqueléticos, ¿no? Que son los famosos espasmos que uno puede controlar, ¿no? Pero esos espasmos son resultantes de una de las toxinas que tiene este Clostridium tetani, que es la tetanoplasmina, ¿no? Tetanoplasmina, que es una exotoxina, ¿no? Entonces, producida por este Clostridium, ¿no? Vamos a ver cómo funciona la tetanoplasmina en un momento. La incidencia, bueno, en el Perú, 46 casos de tétano neonatal, 56 no neonatal, 57, perdón, en el año 1996. En 95 aproximadamente fueron 97, 70 casos respectivamente. Y la mayor incidencia es en el recién nacido, ¿no? Luego en el preescolar y el escolar. La etiología, como hemos mencionado, son gram positivos, ¿no? Por eso la presencia de exotoxinas. No encapsulados, presentan esporas, son anaerobios obligados, ¿no? Necesitan de un medio reductor. Las medidas, como pueden apreciar en micras, presentan esporas terminales deformantes. Estas esporas pueden estar presentes en suelos, materia fecal, etc. Otra característica muy importante también es que la forma vegetativa puede inactivarse por medio del calor, ¿no? La forma vegetativa bacteriana. Puede resistir años las esporas y solo mueren a temperatura del autoclave. Si ustedes recordarán cuál era la temperatura del autoclave, aproximadamente era 121 grados Celsius o 132 grados Celsius durante intervalos de tiempo variable, ¿no? Que era un método de esterilización por vapor a presión, como ustedes recordarán. Es más, incluso fue una pregunta de examen teórico. Esta gente es eliminada con las heces en forma de esporas, ¿no? Esta gente. El hábitat, como les mencioné, está en el intestino de los animales. Las células vegetativas del Clostridium tetani producen la tetanoplasmina, una toxina, y la producción está controlada por un gen plásmido, ¿no? Esta es la imagen del Clostridium tetani. Miren ustedes cómo se ve la espora, ¿no? A manera de palillo de tambor, ¿no? Es una espora en el extremo terminal, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Como así se colorea por otro color, ¿no? En este caso, una tinción especial. Aquí es otra imagen de donde se puede apreciar la espora en el extremo terminal del Clostridium tetani, ¿no? También el Clostridium tetani está cultivado pues en dar sangre, ¿no? Miren ustedes. En cuanto a la patogenia, ustedes, para recordar, algo muy importante que ustedes tienen que conocer es que obviamente en medio anaerobiótico y la forma vegetativa se transforma en la forma vegetativa entre las 6 y 12 horas, ¿no? Eso es también muy importante recordar. Hay 3 tipos de exotoxinas, ¿no? Exotoxinas. Y recuerden que las exotoxinas solamente están presentes en gram positivas, ¿no? Y no en gram negativas. Por eso es que una forma de reconocer también el término exotoxina es relacionado con gram positivas, en este caso el Clostridium. La tetanoplasmina, que es una neurotoxina, y lo que hace precisamente es inhibir la transmisión, ¿no? Sináptica entre la placa neural terminal, las células del asta anterior de la médula espinal y los núcleos motores del cerebro. Entonces, bloquea los neurotransmisores presinápticos, aumentando la actividad motora y causando este espasmo característico y la contractura extrema muscular. Entonces, la tetanoplasmina es la que ocasiona, en resumen, ese espasmo descontrolado en esta enfermedad. Otra toxina muy importante también es la tetanolicina, y como también la neurotoxina no convulsiva, sobre todo la tetanoplasmina, que es esta que está acá, y la tetanolicina son las toxinas más importantes. Es una toxina hemolítica que puede causar daño también en el miocardio. Y esta pues no está muy bien descrita por lo que he podido investigar. Bueno, es un poquito el cuadro clínico, ¿no? Incubación, latencia, 3 y 21 días, ¿no? Periodo de enfermedad, los espasmos reflejos, hay 3 formas clínicas: tétanos local, tétanos cefálico, generalizado.
y el tétanos neonatal, ¿no? Que es un tipo de tétano generalizado, por eso que solamente menciono 3 tipos. Este como un subtipo, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Esto se le llama el epistótono, si mal no me equivoco, ¿no? Miren ustedes la contracción, ¿no? A nivel de la columna vertebral, en el neonato, la incidencia es muy prevalente, ¿no? Las complicaciones a veces en los neonatos es que es tanto este espasmo descontrolado que incluso pueden perder la respiración, ¿no? Entonces, ya está el laringoespasmo, el músculo liso a nivel bronquial. La fractura de la columna vertebral de esto es debido a esta contracción descontrolada e intensa, ¿no? Neumonía por aspiración, embolia pulmonar, entre otros, ¿no? Hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Bueno, estos son diagnósticos diferenciales, tratamientos, ¿no? Voy a pasar esto. El Clostridium botulinum es la siguiente especie causante del botulismo, que es el botulismo alimentario, es una intoxicación, disculpen acá el error ortográfico, es una intoxicación neuroparalítica con elevado riesgo de letalidad, ¿no? Resultante de la ingestión de una neurotoxina extremadamente potente. Las medidas aproximadamente, recordar ustedes que son bacilos gram positivos también, rectos ligeramente curvos, de 3 a 10 micrómetros de largo, son móviles, son anaerobios, obligados y no poseen cápsula. Las esporas son ovales también, subterminales, van a ser resistentes al calor. En la autólisis de la bacteria, la toxina se libera al medio. Y existen 7 variedades antigénicas de toxina, del Clostridium botulinum desde la A hasta la G. Estas toxinas lo que van a hacer es bloquear la liberación de ACH, acetilcolina, en las uniones sinápticas y neuromusculares. Miren ustedes que un intestino colonizado por Clostridium botulinum, o de repente proveniente de toxinas en alimentos con toxinas, o a través de las heridas colonizadas por Clostridium botulinum, precisamente impide la liberación de acetilcolina. ¿Cómo se manifiesta eso? Un paciente lúcido con parálisis flácida simétrica sin déficit sensorial. La clínica, bueno, esto es un poquito ya más para extendernos un poco, ¿no? Hay botulismo alimentario, botulismo por los alimentos, como les repito, el botulismo por inhalación, ¿no? Por ello que se presenta con dificultad para discutir, hablar, parálisis de bulbo, paro respiratorio, ¿no? Por eso es que hay parálisis vulvar, ¿no? Eso explica el paro respiratorio e incluso el paro cardíaco. Hay botulismo infantil y botulismo por heridas, que lo acabamos de mencionar. Algo muy importante, muy bonito también que podemos recordar es que el cultivo de agar de yema de huevo, ¿no? Es un medio simple, sencillo, barato, y va a expresarse este cultivo de yema de huevo. Lo tengo por acá, ahí está. ¿Por qué? Porque por acción de una enzima del Clostridium botulinum, que es la fosfolipasa C. Entonces esta fosfolipasa lo que va a hacer en esta agar yema de huevo es, como ustedes pueden ver acá, estas zonas doradas, por así decirlo, ¿no? Entonces, que indica presencia de Clostridium botulinum, ¿no? Miren ustedes el Clostridium botulinum en una tinción gram también sencilla. Aquí están los famosos palillos de tambor, ¿no? Miren ustedes, ¿no? En el extremo terminal, ¿no? Bueno, esto es un poquito de historia. Vamos a continuar. Clostridium perfringens es la que produce la enteritis necrótica. También gram positivo rectangular, es inmóvil, es hemolítico, crece rápido en tejidos. También es una bacteria anaeróbica en forma de bastón, es un bacilo, formadora de esporas, y tiene toxinas alfa, beta, epsilon, e, iota, y frecuentemente se encuentran en los intestinos humanos, como también en varios animales domésticos y salvajes. Esto es un poquito de clínica. La intoxicación alimentaria de esta Clostridium va a caracterizarse por intensos calambres abdominales, diarrea, vómitos. Inicia luego de 8 a 22 horas de haber ingerido los alimentos contaminados. Las muertes por vía de enteritis necrótica son causadas por la infección y la necrosis de los intestinos causa septicemia. Los tejidos blandos, celulitis, fascitis, gangrena gaseosa, famosa gangrena gaseosa. Por ejemplo, esta es la morfología, ¿no?, del Clostridium perfringens en la tinción de grama aquí a la izquierda. Y vieron ustedes la característica, ¿no? En este caso, la característica del Clostridium perfringens
es que en agar sangre podemos observar doble hemólisis, ¿no? Y es bien típica esa doble hemólisis. Alfa hemólisis, ¿no? Y al centro, pues, beta hemólisis, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes. Alfa y beta hemólisis. Clostridium perfringens, coloración Gram. Vemos ustedes acá, en este agar, cultivo de agar teoglicolato, precisamente porque es un medio reductor, ¿no? Recuerde que son anaerobias, ¿no? 24 horas aproximadamente. El Clostridium difficile también es un gran positivo, es un anaerobio estricto, formador de esporas subterminales grandes, localizadas también en el intestino. En este caso, la difficile posee dos toxinas, las enterotoxinas y las citotoxinas, que van a dañar la célula del intestino y ocasionan diarreas, ¿no? Hay factores de adhesión, precisamente, esta afinidad. Hay enzimas como la hialuronidasa, proteínas de la capa superficial bacteriana, y en este caso, algo que puse aquí en mayúsculas, es que la diarrea está asociada al uso de antibióticos, en este caso el Clostridium difficile. Por eso que uno de los tratamientos es suprimir los antibióticos. La colitis pseudomembranosa y el Clostridium difficile no tienen serotipos. Como ven acá, el tratamiento es suspender los antibióticos implicados. El tratamiento se basa en un inhibidor de la pared celular, que es la vancomicina, y en el caso también del metronidazol. Y así, existen, como les digo, seropatógenas y no patógenas, y las últimas producen cantidades de estas no patógenas, cantidades de toxinas A, que es la enterotoxina, y la toxina B, que es la citotoxina. Miren ustedes acá también al Clostridium tetani, ¿no? Una coloración Gram, en caldo de glucosa carne picada, ¿no? Miren cómo está creciendo. Es un medio propicio para ellas. Las reacciones exhibidas por los clostridios en medios con leche también son útiles para su identificación mediante la fermentación turbulenta. Como les mencioné, el agar yema de huevo debido a las actividades de las enzimas fosfolipasa y las lecitinasas, ¿no? Que era la llamada también fosfatidilcolinasa de la toxina alfa, ¿no? Miren ustedes al Clostridium perfringens y observen la zona de hemólisis, la toxina teta inferior, hemólisis completa, ¿ok? Y la toxina alfa, que es la hemólisis incompleta. Esto vendría a ser, ya para sumar la parte práctica, miren ustedes, ¿qué pasó acá? Ahí está. Miren. Entonces, esto vendría a ser, hemos venido viendo también imágenes prácticas, creo yo. Hemos venido un poquito de teoría también. Las cepas, obviamente, del Clostridio. En este caso se ha empleado medios o cultivos reductores. En el caso de del caldo del tioglicolato, también es un medio reductor, ¿no? Es un agente reductor, disculpen, agente reductor. Y el caldo de carne, en este caso, es un medio reductor. Se usó el ácido mechero. Entonces, esto es la preparación, ¿no? Sembrar por asadas en el medio indicado, incubar 24 horas, y precisamente observamos esto, ¿no? Miren ustedes esta zona negruzca que me indica presencia de Clostridio. Otra forma también de evaluar esto es a través de la coloración de Beers, ¿no? Como lo mencionó la compañera Fanny. Utiliza más que todo para poder diferenciar las esporas, ¿no? De las otras estructuras morfológicas de la bacteria. Miren ustedes, fijar la muestra tomándolo de la parte más turbia del tubo, ¿no? Fijamos, ¿no? Para poder observar precisamente la parte más turbia, porque precisamente ahí se ubican los clostridios. Agregamos verde malaquita, realizar 3 flameadas en 5 minutos, lavar a chorro lento, agregar colorante de contraste, lavar y secar y observar las esporas. Si bien es cierto, no hubo imagen para yo consigo fotos del año 2016, y solamente ellos trabajaron lo que es Gram, porque obviamente podemos diferenciarlos, un Gram positivo, podemos diferenciarlo de Gram negativo, y las imágenes fueron estas, ¿no? Las que obtuvieron están un poco borrosas, pero creo que vale la pena, ¿no? De repente enseñarlas. Entonces, vamos a ver por acá. Miren ustedes, ¿no? Acá de repente puede observarse un poquito del palillo de tambor, ¿no? Ahí está la esporita, un poquito dilatada.
Como les digo, las imágenes no son tan claras, pero bueno, ahí más o menos lo que obtuvieron los jóvenes, los compañeros en ese entonces. Lo que sí les traje de repente es la coloración de Birds, ¿no? Donde sí se observan las esporas, ¿no? En verde, como pueden ver acá, el verde malaquita, y lo demás, ¿no? Que vendrían a ser las otras estructuras del clostridio. Bueno, para finalizar, de repente poder afianzar el conocimiento, me quise traerles unas 3 preguntitas. Y de repente dice así, ¿no? Con respecto al clostridios es correcto. Bueno, ¿son aerobios facultativos? Bueno, no, porque son anaerobios. Recuerden que incluso utilizamos medios reductores para poder que estos crezcan. ¿Son gram negativos? No, porque tener exotoxinas son gram positivos, aparte de la teoría, ¿no? El Clostridium perfringens produce colitis. Son móviles y presentan flagelos. En este caso, aquí la respuesta vendría a ser que son móviles y presentan flagelos. ¿De acuerdo? Presentan flagelos, presentan movilidad en ese aspecto. Y recuerden ustedes que el que produce la colitis no es el Clostridium perfringens. El que produce la colitis es el Clostridium difficile. Recuerden que el tetánico ocasiona tétanos y el botulismo ocasiona botulismo, y en el caso del perfringens ocasiona gangrena gaseosa. Con respecto a las clostridias es correcto. ¿Las clostridios son aerobios estrictos? No, son anaerobios, como repetimos. No son gram negativos, son gram positivos. Sí producen esporas, es más, necesitamos de repente tinciones o método de Bridge para poder observar con el verde malaquita estas esporas. Casi todos son inmóviles, no presentan flagelos. Esta característica en realidad, como mencioné al principio, casi todos los clostridios son móviles. Casi todos. ¿Ok? Todos presentan flagelos perítricos y solamente uno es el que no tiene flagelos, que es el Clostridium perfringens. Aquí esta respuesta en ninguna de las anteriores. Aquí todas están mal. Y aquí simplemente recordarles, ¿no? Yo creo que de repente es importante llevarnos esto, ¿no? El tetani, recuerden que causa causa el tétano, el botulinum causa el botulismo, y el difícil causa, en este caso, el placolitis, y el perfringens causa la gangrena característica, ¿no? No quise presentar fotos porque son un poquito fuertes en cuanto a la gangrena, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Pedro, muy bonita tu exposición, igual que tu otra colega, pero me gustaría ver qué es la sacarolisis y la proteólisis para el estudio de lo que es el Clostridium. ¿Cómo dices? ¿Saccharomyces? No, eso sí no he investigado, doctora. Proteólisis, Saccharomyces no he estudiado. Esto es muy importante. Sí, todos están haciendo una bonita exposición, excepto alguna compañera por ahí que hizo un poquito mejor. Siempre les tengo que recalcar, está muy bonito porque hay muchas cosas que se refuerzan ahora en la práctica en cuanto al tema, en cuanto a la teoría, ¿no? Que, o sea, iniciar con esa parte teórica que está muy bien porque así nos ubicamos en el mapa en qué estamos, ¿no? Porque estábamos avanzando con cocos, gran positivo, gran negativos y así sucesivamente, ¿no? Ahora estamos ya en los esporulados, ¿no? Entonces, nos interesa ver quiénes son los esporulados. Su compañera anterior hizo pues todo un cuadrito muy interesante acerca de cómo iban a estar distribuyendo los gérmenes, ¿no? Los anaerobios, los aeróbicos y todo lo demás. Muy bonito el primer cuadro que presentó su compañera, muy interesante, ¿no? Pero aquí, acuérdense que estamos en práctica, entonces nos interesa mucho saber el contenido de los medios de cultivo. Por ejemplo, ¿qué contiene el caldo de carne? ¿Qué propiedades, cuál es, cómo se llama? Es un método diagnóstico lógico porque se cultiva en este medio, pero ¿qué debemos ver en el caldo de carne? No solamente se ve la turbidez, ¿no? El caldo de carne. Entonces, en el caldo de carne también va a haber una transformación, va a haber un cambio de coloración, porque como tú bien has dicho, que las exotoxinas lo producen generalmente los gram positivos, ¿cierto? Entonces, esas exotoxinas que producen, ¿qué efecto tienen sobre la carne?
¿O qué contiene ese caldo de carne para que me dé la sacarolisis? Que no me lo has nombrado. Entonces, por eso es importante el contenido de los medios de cultivo, ¿no? Mire, ahí como bien dice, ¿no? Tiene, bueno, triticasa o tritina, que es lo mismo, extracto de carne, levadura, almidón, acetato de sodio, glucosa. Tiene un aminoácido, entonces la L-cisteína, ¿no? Entonces, por algo tiene todo ese contenido, ¿no? Por algo es el contenido. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué es la sacarolisis y qué es la proteólisis que produce el Clostridium? ¿Sabes algo de esto, Pedro? No, doctora. Ya. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque va a haber un cambio de coloración, porque hay un trastorno metabólico a la hora que hay la fermentación de la carne. Yo te lo voy a dejar como una tarea. Igualmente a su compañera, a la anterior compañera, ¿cuál es? ¿Quién hizo la exposición? No la capté. ¿Quién hizo? El Elin, ¿no? Sí. Ya, Elin, entonces, Elin, el compromiso es que la próxima clase, o sea, el miércoles, por favor, sobre los medios de cultivo, igual como está mostrando ahorita tu compañero Pedro, veamos, ¿no? Los medios de cultivo que se utilizan para el bacillus y también lo que se utiliza para el Corynebacterium. Y también Pedro, ¿no? Que queda pendiente de lo que es la sacarolisis y la proteólisis en el Clostridium. Has hecho una muy buena clasificación. Me gustó esa parte de lo que es las dos preguntas importantes, porque ese sí puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es lo que produce el perfringens, el Clostridium difíciles? Porque al final lo que les va a quedar, más que nada, es eso. Pero como estamos en microbiología, tenemos que reforzar la parte práctica, ¿no? Pero tenemos que saber el fundamento, el por qué, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Qué es lo que va a pasar en el organismo? Y lo ha hecho muy bien su compañero porque ha descrito muy bien el tétano, por qué se producen las contracciones, ¿no? en el neonato, cuáles son las consecuencias, porque la muerte por el tétano estuvo en los recién nacidos, fue muy alta en un tiempo. Ahora ya con los controles ya que se hacen pues que la mayoría de niños nace pues en el hospital, ya pues lógicamente está controlado, ¿no? Pero de todas maneras hay niños con tétano, no es que no hay niños con tétano. ¿Por qué? Porque son estos partos que hay pues en las, ¿cómo se llama? En las provincias, ¿no? En las zonas donde, ¿no? En los caseríos, en las zonas donde el control sanitario todavía no llega bien, ¿no? Y hay gente que tiene pues una cultura muy baja y lógicamente a esas personas, como por ejemplo en Ayacucho, ¿no? Por nombrar alguno, que al menos conozco la realidad porque uno de mis hijos fue a hacer el serum por allá, en un lugar muy inhóspito, porque todo el mundo quiere ir a lugares para obtener sus 10 puntos, y se fue por allá y increíblemente había gente que prefería más sus animales que su esposa embarazada para controlarlos. Y como vive en una sola, donde, como dice, solamente Dios llega, y el serumista, Dios y el serumista son los únicos que brillan ahí, entonces el parto lo tienen en casa, ¿no? ¿Y dónde vive pues el tétano? Pues en el suelo, en las plantas, ¿no? En los animales. Entonces, imagínese usted, el contagio es directo, el niño nace sin control, ¿no? A veces la persona más mayor de la comunidad es el partero o la partera, ¿no? Y a veces sacan al niño con la mano, sin guantes y más que con un poquito de agua caliente, como se ve en las películas, entonces ahí viene el tétano, ¿no? Entonces, como que, entre comillas, son cosas que tenemos que controlar, ¿no? Eso lo ha hecho muy bien. Y aparte de que ahora se tomó mucho el Clostridium difficilis, ¿no? En cuanto a lo que es las colitis, ¿no? Las famosas colitis, que ahora están de moda. En gastroenterología se habla mucho de las colitis, ¿no? Entonces, ahora todo el tratamiento va bajo
los efectos de la colitis difícil. Entonces, perdón, el clostridium difícil, ¿no? Entonces, es importante ver el aislamiento, ¿no? Recalcar acerca de la coloración también, ¿no? La coloración que es importante. Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Qué más? Eso para la próxima semana, por favor, lo primero que hacemos es solamente para describir esas partes, ¿ok? Ahora hablemos un poquito del trabajo. A ver, un momentito, por favor, un minutito, por favor.